Teotihuacán, la otra civilización, es el nombre de la trilogía escrita por el Dr. Octavio Torres Cházaro, integrada por Teotihuacán Imperial, fuego que nace el conquistador teotihuacano que cambió al mundo maya, y su reciente tercera entrega, La caída de Teotihuacán. La novela de ficción histórica que nos presenta Torres Cházaro tiene entre sus deseos dimensionar la influencia teotihuacana como parte de los elementos históricos que contribuyeron a la conformación de nuestro país. Sobre el tercer tomo de la trilogía, Octavio Torres nos comparte los motivos que lo condujeron a crear esta narrativa acerca de uno de los momentos cruciales, la caída de Teotihuacán. Particularmente en este último volumen, La caída de Teotihuacán, la pregunta fundamental que me hice fue, a ver, además de tener una novela, ¿qué me gustaría a mí ver en un libro? Entonces, en un libro sobre Teotihuacán y que anuncie la caída, ¿no? Entonces, me dije que una de las cosas que quería tener y una de las cosas que quería explorar es un libro que no tan solo te dijera lo que estaba pasando, sino en dónde estaba pasando, en qué entorno, incluso hasta qué entorno geográfico, en qué entorno, cómo eran y cómo se veían los palacios, los centros de barrio. Obviamente que yo cuando pensé en eso sabía que buena parte de la respuesta a eso, pues la desconocemos, pero hay partes que sí conocemos gracias a la labor de una buena diversidad de arqueólogos que están citados en el libro. Y entonces pensé que estaba escribiendo no solo con la idea de escribir una historia interesante, sino también con la idea de que la gente que leyera eso empezara a intrigarse y obtener respuestas de en qué entorno vivían, cuál era el entorno que se vivía en la época, qué eran o cómo se veían esos palacios, al menos desde el punto de vista de su estructura. Y de nuevo, lo que he insistido y que se insiste en la contraportada del libro, a mí me parece muy importante no solo explorar Teotihuacán por la importancia que tiene, para mí que es uno de los primeros enfrentamientos en sistemas de gobierno, pero también creo que desde el punto de vista de escritores de novela leemos y se le ha evadido mucho esta época de la historia porque no se tiene la misma documentación que se tiene, por ejemplo, con respecto a los mexicas, ¿no? Y desafortunadamente no tenemos también la historia grabada en piedra que se tiene con los mayas. Entonces esas fueron dos de las, esta segunda es la ambición que tuve y el propósito que tuve desde el principio, y esta primera relacionada con dar una idea más precisa, dar una idea incluso hasta de la temática pictórica y arquitectónica, es una cosa que me influyó particularmente para este tercer volumen. Octavio Torres se inclina por las propuestas arqueológicas que delinean 4 factores principales propiciadores de la caída de Teotihuacán: el estrés ecológico, el abandono del campo, la destrucción del templo de la serpiente emplumada, suceso político e ideológico que desestabilizó a la sociedad teotihuacana, acompañado de la aparición y fortalecimiento de élites intermedias que comienzan a tomar el control de los llamados centros de barrio. Es decir, esa élite intermedia que probablemente ya empezaba a tener sus propias rutas comerciales, esa élite intermedia, déjeme mencionar el dato que se estima que pudiera haber no menos de 20 centros de barrio. Y si había más de 1000 barrios, quiere decir que esos 1000 barrios, su vida giraba alrededor de estos centros de barrio. Que el centro de barrio se convirtió en un modo de subsistencia. Hay centros de barrio, que es maravilloso esto que voy a mencionar, centros de barrio que tienen sus propias clínicas, sus propias secciones de parto, es decir, tienen comedores, tienes áreas donde la gente le das de comer y le sirves alimentos, cosa que en muchos países se inventó, ¿qué te gusta?, después del año 1800. Estamos aquí hablando de que los centros de barrio empiezan no solo a constituirse como núcleos de vida social, sino núcleos de soporte a la población. Es decir, el tener servicios
servicios médicos, porque sí se puede decir que los había, el tener comedores y el tener esa serie de facilidades, pues ya no son las mismas condiciones que enfrentas comparado con una condición en donde los centros de barrio como tal no existían en otras épocas en que hubo este tipo de estrés ecológico. Y casi a la vez que van creciendo los centros de barrio, va debilitándose muy probablemente el sistema de producción agrícola, que seguramente era muchísimo más redituable para los propósitos teotihuacanos. Teotihuacán había dejado de ser una gran urbe productora de productos alimenticios, es decir, ya no estaba tan dedicado al campo, porque se había convertido progresivamente en una urbe manufacturera. Teotihuacán lo que exportaba y sus rutas de comercio no exportaba alimentos. Teotihuacán exportaba ideas, exportaba principios religiosos, exportaba, ¿por qué no decirlo? En su momento exportaba o generaba ingresos por el turismo religioso que venía a la ciudad, pero Teotihuacán dejó de ser un productor de alimentos. Sus áreas verdes donde antes se cultivaba empezaron a desaparecer porque había que expandir esta metrópoli y dedicar a producir cantidad enorme de cosas. La destrucción de Serpiente Emplumada, del templo de Serpiente Emplumada, yo creo que deja una herida que se calcula que sucedió alrededor del 350 según varias interpretaciones, que se estiman, como tú sabes, a partir de los restos que se hayan quemado y reutilizado del mismo templo de Serpiente Emplumada, pero eso deja una herida en lo que seguramente fue un sistema de gobierno bastante unificado. Entonces traes una herida por el lado de lo político-económico, que son las élites gobernantes, y traes una herida por el lado de tu parte teológica, que es lo que sostiene, bueno, que de hecho son los dos elementos que sostienen la sociedad. Y cuando traes esas heridas, pese a que Serpiente Emplumada no desapareció, para bien o para mal no desapareció, la verdad de las cosas es que estos cuatro factores juntos, para mí y en mi escaso entendimiento de este asunto, para mí son los factores que se conjuntan con otra serie de factores y súmale a esto que empieza a ver de manera natural a lo largo de 500 o 700 años empiezan a surgir los competidores naturales. Los competidores naturales que empiezan a ya no estar tan dispuestos a siempre ser consumidores, ya no están tan dispuestos a que sea solamente Teotihuacán quien controle las rutas comerciales y las caravanas. Y entonces pones todo esto y es verdaderamente una bomba molotov que muy probablemente ya no tenía Teotihuacán las condiciones para aguantar ese estado de estrés económico, social, ecológico, que finalmente explotó y provocó la caída.